Bueno, la gloria de Liverpool. Emiliano Alfaro está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Un gusto. Igualmente para nosotros. Recién estábamos repasando con Maxi. ¿Cómo te quieren en Liverpool, no? Es una locura. Es recíproco. Impresionante. Sí. Sos una leyenda viva. Tan joven, además, claro. No sé si tanto. No, sé. bueno, pero sí, pero ¿qué fue lo que que dejó? ¿Por qué dejaste tanta huella ahí? Y bueno, yo creo que son la suma de varias cosas, Sí. ¿no? Yo vine de chico al club, en su momento pudiendo haber elegido ir a otros clubes, Claro. la verdad, porque yo primero vengo a la selección sub-17 uruguaya, cosa particular desde el interior. ¿De 33? De 33. Sos olimareño. Soy olimareño, Bien. me vio Gustavo Ferrín en un partido de la selección de 33 contra la selección de Rocha en el estadio de Rocha. Mirá. Qué pica, 33 Rocha. ¿no? Divino. Pero eso era un partido a nivel de selecciones, sub-18 creo, yo tenía 16 años. Y Gustavo, la historia está buena porque Gustavo estaba en La Paloma de vacaciones, Gustavo Ferrín, que Sí. hoy es director deportivo de Liverpool. Claro. Y le dijo a la mujer, de alguna forma engañándola, que tenía que ir a Rocha a hacer unos trámites. Claro. Y la metió. A pagar unas cuentas. Le ahí, a pagar para una cuenta, habitar. pero le hizo ir con él, no, le dijo, acompáñame que tengo que dar una vuelta. Y Mirá. dieron la puerta del estadio abierta y se metieron. Claro. Pero Gustavo ya lo tenía anotado. Lo tenía anotado como Alguien le paseo. había dicho que había un rubiecito Eso que. es un técnico, ¿no? Eso es un tipo que bueno, respira fútbol. Pero así, Claro. así son los entrenadores. Claro. Bueno, cuestión que vengo a la selección y después aparecen un montón de posibilidades de clubes. Terminamos decidiéndonos por Liverpool, por el proyecto Liverpool, que hoy es el proyecto consolidado, pero Claro. que en aquel momento También era estaba un naciendo. equipo Sí, claro. que subía y bajaba, digamos. Pero ya estaba Palma en ese momento. Sin duda, estaba Palma, que Qué fue el que barbaridad. convenció a mis padres a través de todo esto que hoy vemos reflejado actualmente, hace 25 años atrás. ¿Le decía todo lo que iba a pasar? Un poco les contó la historia. Yo era un niño, mis padres me acompañaban, obviamente que tenía voz y voto, pero la decisión medular Claro, era de ellos. claro. Sobre todo pensando en los estudios. Me acuerdo que una de las cosas que los convenció fue que Liverpool me pagaba el colegio, Mirá. dentro de otras cosas, ¿no? Bueno, entonces elijo venir a Liverpool por todas estas cuestiones. Sí. Y luego, Liverpool era un equipo que nunca había clasificado a una Copa Internacional en la historia. Porque hoy es normal verlo campeón, todo el mundo ya. Viste que el ser humano se acostumbra a lo Y quiere lindo más. y quiere más y exige, y está bien que así sea. Pero en aquel momento no había sucedido nunca. Claro. Empezamos un proceso, conjunto con Palma, con el club y con todos los compañeros y entrenadores que fueron pasando, que logramos la primera clasificación a una Copa Sudamericana. Bien. Por allá por el 2009, si mal no recuerdo, 2008. Ok. O sea que tuvimos la dicha de participar de ese plantel que clasificó por primera vez en la historia a una Sudamericana. Luego a la Libertadores. Arrancaste fuerte. Arrancamos bien, porque arrancamos de a poco consolidando equipos, después a la Libertadores, por primera vez, lógicamente, y después a arrimarnos a pelear por campeonatos, a estar entre los primeros 4 Sí, o 5 siempre, mejores. totalmente. Bueno, hasta que se consiguió el campeonato uruguayo, que es la gloria eterna, digamos. Sí. Y en todo ese proceso yo siempre he participado en distintos momentos, con la particularidad también de que nunca jugué en otro equipo en el Uruguay. Vos le dijiste que no a Nacional y Peñarol Sí, de alguna manera. Entonces, varias veces. eso, claro, Varias por eso. ¿Por qué? Y por decisión intuitiva, por momentos, por situaciones, pero básicamente porque en Liverpool me sentía muy querido, muy bien, y la confianza, y a ustedes les pasará en sus rubros, cuando uno se siente ese cariño, te llena de confianza, y la confianza es determinante para cualquier actividad que hagas. Claro. Y eso me llevaba a mí a estar tranquilo, a estar bien. Y sobre todo se da un hecho de que cuando Liverpool desciende, cuando descendemos en el 2014, yo estaba en la Lazio, en Italia. Bueno, eso ahí ya te consolidó, ¿no? Vos volvés. Bueno, En la Lazio. Sí, claro. teniendo la verdad posibilidad de ir a un montón de clubes, inclusive quedarme en la Lazio y poder picotear minutos, porque de hecho yo siempre que estuve en la Lazio jugué, no es que no que Es estaba increíble. perchado. Tomo la decisión de venir así medio a la intuición porque necesitaba en ese momento dar ese paso. Vengo a la B, nos va muy bien, ascendemos, volvemos a Liverpool a donde todos creíamos que debería estar, y eso también terminó de coronar un poco todo. Y después que estuve participando siempre en distintas áreas del club, cuando dejé de jugar, lo que me pasó a la pata, un montón de cosas que fueron consolidando esta relación, que es Es recíproca, sí, Es sí, recíproca. totalmente. Vamos un poco hablando de ese momento icónico del fútbol uruguayo, que es un jugador que viene de la Lazio a la B, ¿no?
Vamos a ver una parte de un video que hicieron de presentación. ¿Qué año fue? ¿2015? No, 2014. 2014 por ahí. Sí. Que agarramos dos momentos que son increíbles porque son dos personas que justo están en la conversación de hoy en día. Dos personas que te mandan saludos y miren quiénes son. Es increíble. Atención, si nos sorprendemos. Ya. No, Terminar de acuerdo con concepto. Sí. En el minuto, ahí fíjate, en el minuto 13:50. Este es Juan Cruz, ese es Ángel Marcher, no, pero Gary poné el minuto 13:50. Mirá quiénes aparecen. Mirá. Mauro Más. Mauro Más. Cuéntame que no tengo audio, no sé por qué. Bien. Tranqui. Igual lo que rescato, aparte justo antes que llegaras estábamos hablando de cómo hay jugadores jóvenes que también priorizan, yo que sé, nadie se mete en el bolsillo de nadie, obviamente, pero priorizan cierta estabilidad económica antes que, tan jóvenes, insisto, antes que buscar, ¿no? Una cosa más de la gloria. Profesional. Y de decir, bueno, esto me sirve, porque estábamos hablando de esa generación sub-20 que está desperdigada y que algunos están, bueno, yo que sé, en Arabia, cosas. Y no eligieron quizás un camino que los ayude para ser mejores jugadores, ¿no? Vos en este caso, justamente, vos estabas en la Lazio, estás en Europa y de repente decís, bueno, me voy a jugar en la segunda de Uruguay, en la B, solamente movido por la pasión. Sí. Y es difícil encontrar gente hoy en día que lo mueva la pasión, ¿no? Jugadores profesionales. Sí, a ver, yo creo que como todas las cosas, ¿no? Difícil meterse en el contexto de una familia. Sí, eso ni que hablar. De un jugador, de un chico que a lo mejor, pero deja eso de lado. Sí, dejando eso de lado porque eso... Yo lo que veo es que el jugador que tiene pasión por triunfar, por conseguir cosas, se ve y se nota. Y sucede, digo, no por poner mi caso, porque mi caso es algo particular que sucedió. Pero vos mirás hoy, por ejemplo, en el caso de Messi, vos decís, el tipo es millonario, tiene lo que quiera para hacer en la vida, ha logrado todo ya y sin embargo sigue. Y juega 120 minutos. El caso de Luis Suárez, que sí, sigue jugando, también. hay un montón de casos. Totalmente. Porque los retroalimenta esa pasión. Y cuando uno, me parece, va detrás de esa pasión, pasan cosas positivas. A la larga te recompensa. Yo creo que sí. De alguna forma, digo, porque a lo mejor los caminos los elegís mal, hay lesiones, hay otras cosas que influyen. De acuerdo. Pero cuando uno persigue esa pasión y la tiene adentro de ese fuego sagrado, totalmente. Generalmente las cosas después te recompensa la vida. Sí, estoy de acuerdo. Ahora sí lo tengo para ver. Mirá quién le mandaban saludo al Faro en 2014. A ver. Que no es Mauro Más, ¿verdad? El hincha de Liverpool lo guarda en el corazón. Esto es parte del video. Parece que vos lo notás. Dejó de lado por ahí lo económico, Mirá. dejó de lado por ahí vivir en Europa para volver a su club. Ahí marca un poco lo que es él como persona y al final el reconocimiento de la gente es por eso. Y bueno, me gustaría que varios hagan eso, que sea un ejemplo. Eran como que los dos se necesitaban en ese momento. Y era el momento clave que ahí a veces no es fácil que una persona encuentre la claridad, y Emiliano la encontró para decir, voy para ahí, no me importa, por más que capaz que la mayor cantidad de personas que tenía alrededor de él le hubieran dicho que no. Mi familia no estaba muy de acuerdo. Excelente. Con la decisión, Era lo que porque estábamos hablando hace un rato, ¿no? Increíble. Tal cual. Lo que acabas de decir, además. Y dicho nada menos que por el técnico de Argentina y por el actual, capaz, quizás. Es increíble técnico uruguayo. lo bien que envejeció este video. Sí, total. Y bueno, viste que... Qué maravilla eso. En ese caso, Diego es un referente, creo que, para todos los uruguayos y para mí particularmente, aparte de ser amigo y ser una fuente de consulta permanente, Diego es una de esas personas que ha perseguido esa pasión y tiene ese fuego sagrado. Y lo mismo Scaloni. Y lo mismo Leo Scaloni. ¿Cómo lo ves a Forlán en la selección? Me encanta, porque tiene esa identidad, es un emblema nacional, creo que es un embajador uruguayo en el mundo espectacular. A su vez tiene una metodología de trabajo, tiene su experiencia. Creo que si le dan las herramientas para trabajar, que seguramente ojalá que se las den,
puede hacer un gran trabajo y me encanta la idea. Recién hablamos que no ha tenido buenos resultados a nivel deportivo en los clubes que estuvo. Supongo que pusieron en la balanza otras cosas cuando lo eligieron. Sí, esto es distinto, es una sub-20, no es primera división. Primera división es una picadora de carne que 3-4 partidos malos y ya estás afuera. Eso es verdad, acá hay un proceso quizás que se puede hay un acompañar. proceso y aparte de los entrenadores, una vez que, ser entrenador tiene su complejidad. Y está lleno de entrenadores que hoy están, digamos, en la elite mundial, que han tenido éxitos, algunos, y que han tenido muchos fracasos, porque uno después que entra en una línea de entrenadores, empezás a girar y a moverte en un entorno donde generalmente tenés posibilidades. Ahora, a Diego lo que le pasó es que le tocaron 2 experiencias que tampoco tuvieron mucha continuidad como para poder decir, tuvo tiempo para poder trabajar, y como todos los entrenadores, momentos buenos y momentos malos, a la larga tampoco dirigió 10 años. Si me decís dirigió 10 años, los 10 años de continuo no le fue del todo bien, bueno, creo que sería lógico juzgarlo. Claro. Pero en este caso fueron 2 procesos muy cortos. Sí. El de Atenas, que fue caótico porque después de que Diego se va, explota una bomba que el club queda prácticamente en manos de nadie. Sí. Y después en Peñarol, que un equipo grande, son 3-4 partidos que no tenés resultados. Capaz que estaban trabajando muy bien, que de hecho yo sé que trabajaban bien, a lo mejor no se le dieron los resultados como a otros grandes entrenadores, y salió. Entonces creo que hay que darle oportunidades y esperar al tiempo para poder hacer un análisis. ¿Y a Leo Scaloni dónde lo conociste? A Leo lo conozco en la Lazio. ¿En la Lazio? ¿Jugaron juntos? Sí, claro. Cuando llego a la Lazio, Leo es el que me abre las puertas de todo. ¿Es el tipazo que todos creemos que es? Pero él así ha sido toda la vida. Y es un líder positivo. A lo que voy es que dentro del vestuario, sea cual sea el momento, de mucha presión, de mucha euforia, es un tipo siempre constructivo, siempre positivo, siempre de armar grupo, de buscar lo mejor. Recuerdo que él no jugaba mucho en la Lazio y sin embargo era el que unía, el que conectaba. Nosotros éramos varios, bueno, estaba el Tata también, Tata González, éramos varios sudamericanos. Y Leo era un poco el que unificaba todo eso, el que trataba de que estemos juntos con los brasileros, que a veces esa pica es compleja, ¿viste? Compitiendo por un puesto. Sin embargo, él siempre, pero sobre todo la sencillez de no. Vos lo escuchás hablando, el tipo es campeón del mundo, campeón de la Copa América, y nunca lo ves dando cátedra, sino que todo lo contrario, siempre con la humildad de ese tipo de personas que siempre quieren más, pero que reconocen los éxitos y los fracasos como parte del camino. Sin dudas. Y contrasta con el tipo argentino que podemos llegar a conocer nosotros. Bueno, él es de Pujato, que es un pueblo chiquitito, y se nota también un poco esa esencia de dónde ha venido, ¿no? Y cuando fue campeón del mundo, la Copa América, ¿cruzan algunos mensajes? Hablamos 2 por 3, sí. Obviamente él anda en bicicleta también, cosa que yo hago y hemos tenido alguna oportunidad de compartir alguna instancia de ciclismo. Pero sí, estamos en contacto. No me gusta joderlo mucho. Ahora, obviamente, que tiene que tener 2 teléfonos porque no te olvides que es campeón del mundo. Y eso hoy en la época digital hace que tenga que tener 2 teléfonos, uno para atender todas las obligaciones y otra para la familia, los amigos y demás. ¿Y vos en cuál estás? No, yo lo conozco hace mucho tiempo. Lo conozco hace mucho tiempo y desde la época que no era lo que es hoy a nivel entrenador. Pero nada, sí, tenemos una relación y cada tanto intercambiamos el mensaje. Emiliano, te quiero preguntar ya el tema del Mundial, para cerrar el fútbol del Mundial, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué es el Mundial que esperabas? ¿Viste? Se había hablado mucho en la previa, no hay clima, está medio raro, 3 sedes, los 4 tiempos, las pausas de rehidratación. Había como un ruido, como un barullo, que después empieza el Mundial y vos te vas olvidando de esas cosas, ¿no? Y te metés un poco ya en la fiebre mundialista. Y ahora estamos ahí, en los estertores. Quedan 4 partidos, ya está. Yo creo que ahora se empieza a poner lindo. ¿Sí? Ahora se empieza a poner lindo. Pero de hecho estuve en Estados Unidos y... estuviste allá, de verdad. Estuve y no tuve la posibilidad de ver Uruguay, que iba a ver de 16 aguas en adelante. Y me quedé afuera. Claro. Pero la verdad, estando allá... si no fuera por los argentinos que justo jugaron en Miami y nosotros estábamos ahí, que veías el clima argentino mundialista, sacando eso, en Estados Unidos era como no pasaba nada.
para mí, esto de hacerlo en 13 de países tan grandes que no tienen tanta cultura arraigada, hace que se pierda esa esencia de un mundial. De que antes vos tenías la posibilidad de ir a un mundial, era un tiempo mucho más corto, eran mucho más importantes los partidos porque jugabas contra selecciones de mucho más peso. Para mí se ha perdido un poco esa esencia en las eliminatorias también, ahora que clasifican mucho. Entonces antes vos mirabas un partido eliminatorio y estabas así prendido a la tele porque sabías que precisabas los puntos. Y hoy estás muy... De hecho le pasa a mucha gente. Entonces creo que se ha perdido un poco esa esencia de lo que era la importancia de la eliminatoria, la importancia de llegar a un mundial, valorar esas instancias. Y más en este caso que se hizo en países tan grandes y tan... contracultura, ¿no? Sí, tan ajenos a la... Y ni hablar del mundial que viene, que son 6 países. Y más equipos todavía. Y más equipos. Bueno, se están diciendo de 64 equipos. A mí me gustaba mucho más el formato anterior. Eso es una sensación mía. Entiendo el negocio, entiendo que esto es... involucro más gente y viste que el fútbol es una industria la más grande quizá del mundo. Pero bueno, también para el espectador... común como nosotros, digamos, que estamos acostumbrados a otro tipo, nos cuesta ese cambio, capaz que con el tiempo lo naturalizamos y volvemos a darle ese valor, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá. ¿Y vos en qué andás, Emiliano? Y bueno, yo ahora estuve en Paysandú hasta hace poco dirigiendo. Bien. Y ahora estoy evaluando algunas posibilidades de trabajo, estoy complicado con un pie, una lesión que tuve que me jode un poco en el día a día. Ando buscando alternativas de solución y de mejorar un poco la calidad de vida, pero siempre en el entorno, en vínculo con Liverpool, con amigos del fútbol y evaluando algunas posibilidades para poder estar en el entorno del fútbol que me apasiona sobre todo y que me gusta tanto. ¿Cómo físicamente quedan rotos muchas veces los futbolistas? Lo que pasa es que el deporte de élite en general, el fútbol no es una excepción, no es salud. Claro. Hay gente que tiene el privilegio de jugar 20 años y nunca tener un problema grave. Claro. Y hay otros como yo que tenemos un montón de secuelas. Mirá. Las 2 rodillas, los tobillos. Te daban a patadas. Pero bueno, también esa exigencia de ir por más. No todos tenemos la genética de la misma manera. Claro. Y bueno, a mí me ha tocado atravesar las lesiones permanentes que hoy me han dejado muchas secuelas. Pero es parte de... ¿Y convivir con el dolor después? Convivir con el dolor. Pero hay cosas a ver, como todo, cuando uno empieza a relativizar las cosas, creo que tampoco estamos tan mal. Entonces, sí me duele, sí estoy jodido, sí estoy complicado, un pie grave, pero tengo un montón de cosas que están buenas y hay que valorarlas también. Hoy en día se habla mucho más de jugadores que se van a Arabia a jugar. Vos estuviste jugando en Emiratos Árabes. Porque no me quedó otra. Cortita la historia, yo estaba en la Lazio. La Lazio es un club divino, enorme, pero complejo para salir a préstamo. Yo picoteaba minutos, jugaba Copa Italia, pero quería jugar más, porque en ese momento era guacho y sentía que tenía que jugar más. Claro. Para salir a préstamo, no es que la Lazio me decía, andate a tal club, yo te pago parte del sueldo. Todo lo contrario. Había un cargo por el préstamo y hacerse cargo de todo mi contrato. Entonces, en ese contexto, en Europa era difícil conseguir clubes que pagaran ese combo. Claro. Entonces, tuve que empezar a abrir la cancha a otros mercados. Llegué a Asia, Emiratos Árabes, Dubái, y la verdad que me metí en Asia y fue una experiencia espectacular porque conocí otras culturas, conocí otros países, otras religiones. Después jugué en la India, en Tailandia. Claro. Fue divino a nivel experiencia de vida, no buscado, no deseado, porque me hubiese encantado jugar en Europa a primer nivel. Totalmente. Pero cuando viste que el combo, vos tenés que tomar decisiones y el combo que me calzó justito fue ahí. Y bueno, una vez que abrí esa puerta, también aproveché de todos estos temas culturales y demás que para mí y para la familia fueron espectaculares. Vos hace un rato mencionabas esa reunión de Palma con tus viejos cuando vos eras un niño y que priorizaban también el estudio. Obviamente, Emiliano Alfaro es uno de los jugadores que uno piensa de los jugadores más inteligentes, los que siguieron el estudio y todo lo demás, seguí siendo una rara avis dentro del fútbol uruguayo. Por lo general no ocurren casos como el tuyo. Y quiero preguntarte si eso te hacía sentir también justamente un distinto, ¿no? De eso de priorizar también los estudios, de seguir estudiando, de poder analizar el fútbol con otra cabeza también, ¿no? No, bueno, a ver, yo en aquel momento cuando yo tuve que terminar el liceo y demás, no había la facilidad que hay hoy a nivel
tecnológico, digamos. Claro. Hoy podés terminar el liceo en 3 años, en un año terminás 3 años, el bachillerato es mucho más fácil. En aquel momento realmente era un sacrificio, nosotros practicábamos doble horario todos los días en la selección y después me tenía que ir al paloti nocturno, es decir, era complejo y había que hacer un sacrificio. Yo lo hacía naturalmente porque mi familia me lo instalaron así. Bien. Digo, no me sentía raro, siempre tuve una cosa, creo yo, muy positiva en mi vida que me he adaptado a toda la situación. Entonces, en un vestuario convivía con mis compañeros y convivo hasta el día de hoy de forma espectacular y lo disfrutaba. Si tenía que ir a comer un chorizo al pan de la esquina, también lo voy y lo disfruto hasta el día de hoy. Y si me tengo que sentar con un jeque árabe que son los dueños del mundo, lo puedo hacer y lo disfruto. Entonces, trato de inculcarle un poco eso también a mis hijos, esa capacidad de adaptación. Bien. Independientemente que uno tiene un gusto y determinada forma, a que se puedan adaptar a todo, porque la vida te lleva para arriba y para abajo permanentemente y uno tiene que estar, me parece a mí, con esa capacidad de adaptación y poder disfrutarla, porque hay gente que se adapta ahí, pero hay gente que capaz que no está tan cómoda en determinada situación. Entonces, poder estar en un lugar o en otro y poder disfrutarlo me parece que es de las cosas más lindas que puede tener una persona y yo creo que lo he tenido a lo largo de mi carrera y de mi vida. ¿Con los jeques te ha pasado alguna de esas? Me ha pasado mil. Estuve en velorio de jeque. ¿Velorio de velorio en las casas, casa real. He estado me ha tocado estar, no sé, entrenando y que llegue el jeque y que haya que parar todo. Saludar a esos tipos, ¿viste? Que hay una fuerza sobrenatural ahí, ¿no? Exactamente, porque vos no los ves solo paraditos ahí. No. Siempre andan con un Hay como una cosa pesada en el ambiente. Es como eso. Hay gente que yo digo que a mí me parece que está como energizada, como iluminada. Pero no sino por lo que generan. Por lo que generan en los demás. Maradona, por ejemplo, Maradona, que me tocó verlo y tenerlo en el Alguacil un tiempo cortito. A mi llegada o verlo en alguna otra instancia, en eventos deportivos, son gente que irradia cosas distintas. Después podés estar de acuerdo, ¿no? Lo que hacen es otro tema. Pero que cuando en el caso de los jeques pasa un poco eso, ¿viste? Como presidentes, como esas personas que tienen tanto poder que uno cuando va, no sé si es admiración, si es el poder que manejan, irradian otras cosas y a mí me ha tocado estar en esas situaciones varias veces y también lo he disfrutado, la verdad. También lo he disfrutado. ¿Y con Maradona cómo fue la historia? Con Maradona yo llego al Alguacil de Emiratos Árabes, que ahí el Canguro Porta, el flaco Juan Manuel Olivera lo tuvieron todo el año, pero él estaba en salida cuando yo llego. Entonces conviví capaz que una semana él estaba saliendo. En esa transición. Claro, en esa transición. Pero claro, el tipo entrenaba y a la salida tenía, no sé, 500 personas esperándole para hacer una foto. Y después entendés también, como cuando, no sé, viví en la India y vi cómo vivían. Vos, me parece, para ver cómo es una persona, tenés que ver cómo el contexto en el que se ha desarrollado, el medio ambiente en el que se maneja. Claro. Y bueno, yo creo que Diego ha sido la consecuencia de su vida, fue lo que le pasó de salir de un lugar de tantas carencias a ser la persona más conocida del mundo, más codiciada del mundo. Y manejar todo eso, lógicamente que debe ser muy difícil si vos no tenés las herramientas. Pero también me pasaba en la India, por ejemplo, al principio que el avión no aterrizaba, no tocaba la rueda del piso y ya estaban todos parados queriendo salir por la misma puerta. ¿Mirá? Y al principio me calentaba y decía, estos locos, ¿qué les pasa? Si vamos a salir todos por allá, ¿viste? Y me ponía, ¿viste? Parada, ¿no? Sí. Claro, después te das cuenta que son 1.500 millones de habitantes, y que cuando van a sacarse la cédula no intentan sacar ventaja de esa situación, capaz que les toca para dentro de 3 años. Y eso para sacar turno en el médico. Sí, claro. No es como acá, que vas a sacar la cédula, vas zapando y te la sacás en el día. En el día son 3 minutos. Y yo me quejo de eso. Claro, entonces, o en la fila, estabas haciendo la fila ¿viste? Cuando pasás por el aeropuerto, por la migración. Se te colaban, se te metían adelante. Y vos decías, estos tipos que les Su pasa. vida es tratar de sacar una ventaja. Su vida es sacar esa ventaja, porque si no, no tienen cédula. O mueren, claro. Así que bueno, nada, así un poco entendido que la gente es por cómo se rodea. Y en el caso de Diego, que uno puede decir, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas que él transmitía, que él podía haber logrado a través de su presencia, de lo que él podía repercutir en el mundo. ¿Y qué querés también? No, impresionante. Salió de ese lugar y del
de la noche a la mañana era el dueño del mundo. Claro. Y claro, bueno, después manejar todo eso para una persona que no tiene herramientas es muy difícil. Sí, tenía una cámara en la jeta permanentemente. Menos intimidad. Eso no justifica todo lo que hizo, ¿no? Tampoco, porque después vos sos adulto, sos grande y llega un momento que te tomas decisiones buenas o malas. Entonces, tampoco justifica todo. Pero sí un poco empatizás desde ese lugar ni que hablar. De que cada uno hace lo que puede con lo que tiene y totalmente. Bueno, y listo. Y si mirás para atrás vos en tu recorrido, ahora obviamente mientras dabas unas pinceladas de lo que fue tu historia, capaz que hay cosas que nunca te hubieras imaginado vivir, ¿no? Nunca me imaginé. Yo vivía en 33, feliz de la vida, me encantaba, amo 33. Nunca ni siquiera veía la selección, veía los partidos y soñaba con jugar, pero nunca sabía que me iban a pagar por eso. Claro. Ese fue el camino que mis padres también me inculcaron a mí, es decir, no la mochila. Yo hoy veo mucho, lamentablemente pasan los chicos, a mí me ha tocado trabajar a nivel de juveniles, ver el baby fútbol por mi hijo, padres con mucho peso y mucha presión sobre los chicos. Es terrible. Y siempre trato de transmitir desde mi experiencia que a mí lo mejor que me pasó fue que nadie me cargó un gramo de peso de nada. Fue un camino que se dio naturalmente y orgánico. Y fue el mejor camino, porque yo un día tenía un contrato firmado, empecé a entender de qué iba a ser mi trabajo y que tenía que hacerlo profesionalmente, pero nunca lo deseé a eso como un camino para mi vida, sino que se fue dando naturalmente en paralelo con mi vida de adolescente, de niño, claro, de familia, de estudio, y que cuando quise acordar por esa pasión que yo tenía por el fútbol, se me dio de que pude vivir de esto y aprovecharlo lo máximo posible. Pero no fue un deseo ni mío, o sea, de trabajar, de verlo como un trabajo, sino que un día se dio, y ni mucho menos de mi familia que me lo metiera como algo, mirá que tenés que estar. Y los casos que he visto de grandes jugadores, porque de talento, fútbol es talento y una partecita así, y después todo lo otro todo es suerte y cosas. Pero sobre todo, disciplina, claro, y constancia y determinación. Y el talento es esto. Entonces he visto jugadores con el talento completo, pero con todo lo otro más o menos, y con mucha presión, que no han llegado a poder lograr los objetivos. Entonces me parece a mí que el camino más natural, más lindo, porque la presión aparte está instalada, ya está. Déjenla, el uruguayo, acá en Uruguay es un partido de fútbol, la presión está ahí. Para mí, y no tengo la verdad ni están los compañeros, están el la técnico. La presión está en el fútbol, claro, en Uruguay, porque vos vas a ir a la cancha y te van a putear, claro, y después te vas a mirar para la tribuna y decís, ¿cómo ese flaco está tan sacado? Y capaz después te lo cruzás en la oficina y está tranquilo, vestido de traje. Claro. Y es lo lindo el fútbol también. Ayer hablaba con unos amigos que el fútbol, ahora como lo vieron los argentinos, es decir, capaz que en una cárcel hay tipos viendo el partido con la misma pasión que un flaco en un yate en Miami, que tiene la vida solucionada económicamente, y el fútbol atraviesa todo eso. Es increíble. Y es el único deporte que atraviesa todo eso, porque por eso es tan global, y la industria es tan grande también. Entonces creo que es un poco todo eso, ¿no? Sí, que por 90 o 120 minutos están todos hermanados en el mismo sentimiento, viendo el mismo partido, con la misma pasión, sufriendo de la misma manera, y charlando después del mismo tema, por horas. El tipo que capaz que vos decís, ¿qué te importa vos que Argentina pierda, gane? No te cambia la vida. Sí, no te cambia la vida. Pero te la cambia un rato. Y a los argentinos y a nosotros uruguayos. Por eso te digo, por nuestra cultura, por nuestro contexto, la presión ya está. Entonces, para mí, si se le agregamos más, la estamos pifiando, ¿viste? El gran Emiliano Alfaro, te hago una última para ver si hay futuro para Uruguay, más allá de lo de Forlán. Me resulta que esta también fue una generación bisagra la que viene, y sin embargo ya quedó un poco sepultada por este fracaso. Para mí es un fracaso, lo que digo, de Uruguay en el Mundial. ¿Qué ves, que en el horizonte para la selección? Yo siempre veo que hay futuro, siempre veo oportunidades. Soy hincha de la selección a muerte, y son ciclos, creo yo, ¿no? Hablemos de Argentina. Hace 10 años atrás, ¿qué pasaba? Se prendía fuego todo, ¿se acuerdan o no? Argentina 2016, claro. Adelante, hubo un proceso ahí de dos, tres mundiales. Sí, cuando... La hoguera, Messi el peor del mundo. Messi que renunció. Di María, ¿se acuerdan lo que decían el periodismo deportivo? No todo, porque muchos también atravesados por esa pasión que hablábamos recién. Y sin embargo hoy Argentina cambió ese ciclo, pasó a positivo,
y hoy está recogiendo un poco el fruto también de ese esfuerzo, esa constancia. Yo creo que a nosotros nos va a pasar lo mismo, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos para elegir solo 3 millones de personas, de los cuales elegibles capaz que son 20.000, porque si empezás a filtrar, y Argentina tiene eso por 15, por 20, y Brasil lo tiene por 50, por 100, y el resto del mundo también. Entonces, nosotros bastante hacemos también con lo que tenemos. Lógicamente que esto nos pasó, para mí fue un fracaso deportivo, sin llevarlo mucho más, pero que futuro creo que hay, y que es obviamente acomodar las cosas, tomar las decisiones que haya que tomar, hacerse cargo cada uno, porque uno cuando toma decisiones y pone y saca, tiene que hacerse responsable. Para mí las autoridades tienen que hacerse cargo, pero después enfocarnos en modo positivo, tratar de trabajar y cambiar el ciclo para que nos toque ese ciclo como nos tocó con el maestro durante mucho tiempo, y que hoy recién le estamos dando valor, porque también el uruguayo es exigente por naturaleza, porque la historia obliga y porque todos queremos ganar. Pero la realidad es que lo que logró el maestro, no solo de unir al pueblo con la selección y a nivel de resultado deportivo, ganar la Copa América, ir a todos los mundiales, pasar de fase en todos los mundiales, hoy le estamos dando valor. Estamos extrañando. Después uno puede discutir cómo jugaba Uruguay, no jugaba, otra discusión. Pero que se lograron cosas espectaculares, y que estaría bueno volver a ese ciclo de que cuando las cosas están bien es más fácil lograr los objetivos que cuando están mal. Emiliano, ¿quiénes juegan la final del mundo? Ojalá que la juegue Argentina por un lado y Francia por el otro. Que se repita. Argentina-Francia, queremos una Argentina-Francia. Nos merecemos una Argentina. Yo quería felicitarlo por el estadio que van a hacer ahora. Bueno, gracias. Hermoso. La verdad, fue tremenda estructura. Va a haber una tribuna de Emiliano Alfaro, supongo. Claro. Para que hablamos con Palma. Palma vino de la Lazio para la Liga. Tribuna Emiliano Alfaro. Hacemos la campaña. Fue nostálgico ver igual el derrumbe. Los hinchas estaban. Y bueno, lo que pasa es que son años en el mismo lugar. Imagínate que un día te sacan. Están atrapados los gritos tuyos de gol. Claro. Ya vendrán nuevos. Estos aplausos que suenan son para Emiliano Alfaro. Muchas gracias. El prócer de Liverpool. Un placer hablar con vos. Igualmente, muchas gracias. Una linda charla. Nosotros nos vemos, amigos. Nos vamos. Ya queda con la gente de otro. Nada. Nada. Y nosotros nos vamos mañana. Chao.